Continuamos. El siguiente conferencista soy yo, licenciado del Instituto de Matemáticas. Voy a estar hablando no sobre el trabajo de Samuel Hitler, pero sí sobre topología. Voy a decir muchas de las cosas repetir nuevamente algunas de las cosas que ya se han dicho, con un enfoque un poco diferente. Creo que se van enriqueciendo unas a otras. Voy a hablar mucho de superficies. Y bueno, hablaré sobre la topología de variedades, que es un tema que siempre estuvo muy cerca del corazón de Sam. El concepto de variedad es un concepto que puede ser muy abstracto, puede ser muy difícil, puede ser muy difícil de entender las variedades, pero también tienen una gran belleza, una gran sencillez, y de lo que hemos estado hablando ahora, de las superficies de las que nos habló Alejandro, voy a hablar de ellas también, que son decir una superficie, al final de cuentas, es decir, una variedad de dimensión 2. Entonces vamos a retomar el tema un poco. Y para motivarlo, lo vamos a quedar con una pregunta de la cual yo no sé nada, pero lo vamos a tomar por ahí. Creo que va a haber otra frase, otra práctica después, el día de mañana, que tiene exactamente ese título. ¿Cuál es la forma del universo? Estamos aquí, ¿cuál es la forma del universo? Ya vimos con Ernesto la pregunta, ¿es la Tierra plana? ¿No es Tierra plana? Bueno, ¿por qué? Porque si nos movemos sobre la superficie de la Tierra, lo que nos rodea, todo parece ser plano. Básicamente parece como que es un disco de dimensión 2 que está cerca de nosotros. Sin embargo, sabemos que no es plana. Sabemos que es una esfera de la superficie de la Tierra. Entonces hay una diferencia entre el universo que nos rodea, lo que observamos a nuestro alrededor, y lo que es global. Todas las superficies que nos está dejando, localmente, somos un pequeño sectito, estamos viviendo en un universo que es una dona gigantesca. Lo que vemos a nuestro alrededor es como un disco, se parece mucho a una esfera, globalmente no. ¿Sí? Entonces vamos a empezar presente con una esfera, una esfera. Bueno, si suponemos que ese es nuestro universo donde vivimos, pues cuando nos movemos por la esfera, todo lo que nos rodea es precisamente localmente es un disco. ¿Sí? Aquí tenemos otros modelos de superficies. Todas de internet, porque es malísimo para hacer figuras, pero haríamos mucho el aspecto artístico. ¿Sí? Todas, si lo pensamos huecas, si lo pensamos sólidas, son lo que llaman cuerpos multianulares. Pero pensamos solo en la cáscara, son superficies. ¿Sí? Otros ejemplos de superficies. Para los cosmólogos, aquí tenemos gente que conoce bastante más que yo de esto. Eso que está a la izquierda es una representación del espacio-tiempo. Pero aquí le estamos formando dos dimensiones. Si pensamos en cada corte transversal, aquí cada corte transversal es un círculo. En realidad estaría representando el universo, cada corte transversal. O sea, cada corte transversal debe ser tridimensional y va cambiando en el tiempo, el espacio-tiempo de dimensión 4. Entonces, ¿qué forma tiene el universo? Hay un aspecto local, un aspecto global. El aspecto local, si vemos en todos los ejemplos anteriores, localmente, cada punto tiene un entorno que es como un disco. Son figuras muy distintas, pero cada punto tiene un entorno que es como un disco, casi un disco un poco chueco. Para los ojos de un topólogo es lo mismo que un disco. Es lo mismo, lo hacemos como preciso con un concepto matemático que el nombre asusta, pero que es muy sencillo. Es el concepto de homeomorfismo. Homeo, misma forma.
decimos que dos conjuntos, supongamos que tenemos conjuntos en los que tenemos una forma de medir distancias. Podemos decir si un punto está cerca del otro. Es el conjunto con el que trabajamos en general. Si tenemos dos conjuntos y una relación entre ellos, los queremos comparar, tenemos una forma, una función, que a una receta, que a cada punto de Y le asocia un punto, o de cada punto de X le asocia un punto de Y. Decimos que esa relación es un homeomorfismo, o que los objetos son homeomorfos, si existe un homeomorfismo entre ellos, donde eso significa que nuestra función manda puntos distintos y puntos distintos, no está apachurrando nada, y a la vez hay puntos cercanos, los manda en puntos cercanos, eso quiere decir que es continuo, y tiene una función al revés, que a cada punto de Y le haces un punto de X que es continuo, de manera tal que si vamos y nos regresamos, no hicimos nada. Eso es un homeomorfismo. Por ejemplo, la semisfera es homeomorfa al disco. ¿Por qué? Porque intuitivamente, si tenemos un disco y es de plastilina, le metemos un dedo, le tocamos y se nos convierte en una esfera. ¿Cómo lo hacemos riguroso? Bueno, parece, por ejemplo, en el centro del disco, desde ahí, bueno, parece en la esfera, muy fácil, y simplemente hacemos una proyección hacia abajo. Este supongamos que es el plano, tenemos aquí el plano, tenemos aquí nuestra esfera, y simplemente cada punto lo proyectamos ortogonalmente hacia abajo, derechito. Es claro que puntos distintos en la esfera van a puntos distintos en el disco. Y también hay una proyección al revés. Si ustedes ahora proyectan desde abajo, los rayos desde allá lejos, y proyectan rayos ortogonales, cada rayo viene desde abajo, le pega al disco en un punto, y continuamos hasta que le pega las emisiones de un punto. Y ahí tenemos nuestra función inversa. Entonces, esto es homeomorfo al disco. Ese es el concepto de homeomorfismo, que es un concepto poderosísimo en matemática, en topología. Entonces, entonces todos los ejemplos anteriores estamos diciendo que cada punto tiene una vecindad, un entorno que es homeomorfo al disco. Aquí ponemos nuestro disco colgado así, aquí está colgado al revés, etc. Pero todos son localmente discos. También observemos que en los ejemplos anteriores que vimos, en todos los casos, las superficies tienen en cada punto un plano tangente. No voy a definir tangente, pero ahí está el dibujo, porque la intuición es muy clara. Aquí tenemos superficie y la tangente. Tenemos superficie y nuestro punto de tangente. Hay superficies que no tienen tangentes en todos los puntos. Por ejemplo, esta, un limón, que es un por esta ecuación que no se ve muy bien. En todos estos puntos tiene estructura de variedad diferencial, una variedad suave. Suave quiere decir que tiene tangente. En cambio, aquí no tenemos un tangente. Sin embargo, si nos olvidamos de tangente y piensan lo que es una vecindad de ese punto, va a ser algo, es como una carpa de circo. En el pico de la carpa no hay un tangente, pero la carpa la planamos, el techo ya es un disco. Una carpa es un ejemplo de una variedad topológica que no es suave en un punto. Aquí no es suave en estos puntos. Estos sólidos que los conocemos también son variedades topológicas, pero tienen puntos donde falla el tangente. Sin embargo, todas estas, por ejemplo, son homeomorfas a la esfera. ¿Cómo lo veríamos? Pues, por ejemplo, en el limón, párense en el centro, tomen una esfera de diámetro, la distancia entre los dos limones. Y desde el centro de la esfera lancen rayos de luz. Cada rayo le pega el limón en un punto y lo continúan hasta que le pega la esfera en un punto. Y ahí están dando una biyección entre el limón y la esfera. Lo mismo pueden hacer con esto. Lo que estas figuras,
tomen una esfera que los rodea, tal que los vértices del octaedro están todos en la esfera, y desde el centro hace proyección y los rayos de luz nos dan una dirección entre el octaedro y lo estamos proyectando a la esfera. Entonces, son figuras distintas, todas son variedades topológicas de dimensión 2 y todas son homomorfas a la esfera, que es como una forma muy bonita, es una representación lisa de todos estos variedades. Ahí hay ejemplos de unas variedades un poco más complicadas. Ahí no solo no tenemos tangente, sino no hay estructura ni siquiera de variedad topológica. Aquí, digamos, en los planos, estamos en un punto aquí, claramente hay un entorno que es un disco. Pero estamos en el eje, en el origen, cualquier vecindario que tomemos se va a ver como la intersección de tres discos. Estos son ejemplos de lo que se conocen como variedades singulares. No las vamos a estudiar, esto es una rama muy interesante, es en lo que yo trabajo en lo personal, pero no nos vamos a meter con eso. Vamos a considerar solo variedades diferenciables, grises, bonitas, sin mayor problema. Entonces, si vivimos en una variedad suave de dimensión 2, lo que tenemos es que nuestro universo observable es un 2 disco. Puede ser muy chico, puede ser muy grande, pero globalmente puede tener formas totalmente diferentes. Es decir, que localmente todas las variedades de dimensión 2 son iguales, globalmente no. Entonces podemos regresar a la pregunta inicial: ¿qué forma tiene el universo? Lo que lo vemos es algo así como una bola de dimensión 3, es lo que nos rodea, pero globalmente lo sabemos. ¿Sí? De hecho, en teoría de cuerdas se considera que vivimos en un mundo de 10 dimensiones. Nosotros solo vemos 3 porque pues, si tenemos una esferita del mundo y una hormiga que se mueve por una esfera, esa hormiga afirma que vive en 2 dimensiones. Te sales de la esfera y estás viendo la hormiga y dices, no, son 3. Bueno, aquí nosotros vemos 3, pero la gente de acuerdo afirma que vivimos en un mundo de 10. O sea, realmente lo que se refiere es que son las fuerzas, las variables independientes, los grados de libertad que gobiernan los fenómenos naturales de este mundo. Entonces, el concepto de variedades realmente es algo que viene muy naturalmente con la naturaleza en muchas formas diferentes. Por ejemplo, todos hemos estudiado lo que son variedades de funciones diferenciables. Bueno, no sé todos, pero creo que la gran mayoría, posiblemente algunos no. Funciones diferenciales es algo que aparece cualquiera que haya estudiado ingeniería, si preparatoria, en el área de física, matemáticas, estudia lo que es funciones diferenciables. Se hace en economía, aparecen las funciones diferenciables, la función de consumo, que juegan un papel importantísimo en biología, en muchísimas áreas. Y cuando consideramos que tenemos una función diferenciable, hablamos de la derivada, es el chiste que sea diferenciable. Bueno, y si tenemos una función en n variables con variables en los reales, con valores reales, que un punto es crítico cuando todas las derivadas parciales se anulan. Un poquito de técnica, no. Los que no entiendan, los asusten, no va a hacer falta. Simplemente los que sí entiendan. Si una función es diferenciable, tenemos sus derivadas parciales en todas las direcciones, y un punto es crítico cuando todas las derivadas se anulan. Si no, el punto es regular. No. Bueno, si tomamos un valor en los reales, decimos que es valor regular si todos los puntos en el dominio que van a dar a él son regulares. Entonces, por ejemplo, si tomamos la ecuación que vimos con Alejandro, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 1, eso nos describe la esfera. Y si vemos la función de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, es una función diferenciable y el 1 es un valor regular. Entonces, cuando nos fijamos en los puntos que van al 1, tenemos una variedad. El 1 es un valor regular. Y lo que un teorema nos dice es que en cualquier número de variables, si tomamos un valor regular y nos fijamos en su imagen inversa, lo que tenemos es una variedad diferencial, una variedad lisa. Y tenemos una familia, aparecen por todos lados las variedades diferenciales. Entonces, por ejemplo, si consideramos
n variables y lo igualamos al cuadrado igual a 1, lo que tenemos es la esfera del radio 1 en el espacio de dimensión n, son una n menos una esfera. ¿Cómo se ve? En la dimensión 2 es un círculo, en la dimensión 3 es una esfera, y luego dejamos su imaginación. ¿Sí? Otro ejemplo de ecuación, en vez de todos los cuadrados con bases, ponemos x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada. Una ecuación también muy sencilla, que aparece mucho. Lo que vemos es ahí, está ahí. Para el 1 es un valor regular, los puntos que cada vez que se igual a 1 nos dan un cilindro de este tipo. Es un tipo de figuras que cada vez aparecen mucho en teoría de la relatividad. Este es un valor, son los que van a dar al menos 1, son dos hiperboloides, y sin embargo, cuando esto es igual a 0, se escriben las derivadas, resulta que las derivadas son 2x, 2y, menos 2z, en el origen todas son 0, el 0 es un punto crítico, y ahí pasa algo raro. Pero fuera del origen, todo es lo mismo. ¿Okay? Nada más como comentario, podemos, por ejemplo, tomar una ecuación como esta, por ejemplo, luego tomar otra que sea la intersección con una esfera, tomar la intersección de esas dos, tenemos un nuevo conjunto, es una nueva forma de crear variedades, y nada más un problema para los matemáticos. Hay un concepto importantísimo, un tipo de variedades muy especiales de dimensión n, que son las que se conocen como esferas exóticas, una clase particularmente interesante de variedades. ¿Cómo son? Son difíciles de escribir. ¿Cómo construirlas? No es tan fácil. Sin embargo, teoremazo, toda esfera exótica que sea frontera de una variedad con más tangente trivial se obtiene de esta manera. En un polinomio de estos son variables complejas, entonces con la complexificación de algo de este tipo, pero con los demás, intersección con la esfera. Todas son de esa manera. Es una construcción riquísima y que viene totalmente natural. Bueno, ahora, ¿cómo podemos distinguir las variedades? ¿Sí? Por ejemplo, Alejandro nos anunció un teorema bellísimo de que toda variedad de dimensión 2 compacta convexa es, como ya digo, una esfera o una esfera a la que le pegamos asas, o una esfera con un hoyo, con dos hoyos, etc. ¿Cómo podemos distinguir las variedades? Bueno, hay un invariante muy sencillo, muy bonito, muy poderoso, que es la característica de la concave, que es simplemente, ya sabemos que todas estas son las finales, de la fin de cuentas, polimorfas a la esfera. Tomamos nuestra superficie, por ejemplo, y la descomponemos como pegando polígonos. Tomamos el número de vértices, el número de aristas y el número de caras. Y si contamos, aquí están los números, y se fijan, el número de vértices menos las aristas, más las caras, da 2. Vértices menos aristas más caras, da 2. En todos los casos da 2, mágicamente. Vértices menos aristas más caras, da 2. Y si quieren nos complicamos un poco más la existencia, vamos a tomar, por ejemplo, el 1 y vamos a tomar una descomposición baricéntrica. Eso fue para que suene fuerte. ¿Sí? Pero lo más sencillo, simplemente nos agarramos el centro de cada cara y la unimos a los vértices. No la baricéntrica, es un poco más sencillo. Y hacemos eso en cada cara y tenemos una nueva triangulación de la esfera. ¿Qué nos va a dar el número de vértices menos caras y aristas? Vamos a ver qué pasó en cada cara. Ya sabemos que en la descomposición inicial, la suma de estos vértices menos aristas más caras nos da 2. Cuando tomamos esa nueva triangulación ahora, ¿qué estamos haciendo? A ver, vamos a ver cara por cara qué hicimos. Aquí tenemos un vértice al centro, lo unimos con los 4 vértices, nos estamos añadiendo 4 aristas. ¿Y cuántas caras tenemos? Antes teníamos una, ahora con esta composición tenemos 4 caras. Entonces, ¿cuál es la contribución de cada cara en esta nueva cuenta? Cada cara contribuye con un vértice más, con 4 aristas y con 3 caras, porque tenemos 4 caras, pero ya teníamos una. Entonces solo tenemos 3 nuevas caras. Entonces cada cara contribuye con 1 menos 4 más 3, es decir, 0.
Entonces, si descomponemos la descomposición, volvemos a tener la misma suma que teníamos antes, 2. Teorema, la característica de Euler-Poincaré es un invariante de la clase del tipo de homeomorfismo de la superficie. No importa qué forma extravagante le demos, no importa qué descomposición de poliedros ponemos, la suma siempre es 2. Por ejemplo, para el toro, ahí está la descomposición en cuadrados. Tengo un vértice, una lista que es el círculo que le da toda la vuelta y regresa, otra lista que es este círculo, y una cara porque no lo estamos partiendo. Si partimos de cualquier punto aquí, lanzamos a cualquier otro, no sea cualquier otro. Tenemos una única cara. Entonces la suma es 1 menos 2 más 1, 0. Hay otra triangulación con 2 vértices. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 aristas y 1, 2 caras. 2 menos 4 más 2, 0. Ejercicio, hacer el cálculo con esta triangulación. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos ahí un invariante bellísimo. Ahora, definición, consideramos una variedad de dimensión n. ¿Eso qué quiere decir? Un cierto espacio en el cual tenemos formas de medir distancias entre puntos. Cada punto tiene una velocidad que es homeomorfa a un disco de dimensión n. Esa es una n variedad. ¿Sí? Definimos su característica de Euler. Supongamos que es diferenciable, que tiene tangente. Es un teorema, nos dice que toda variedad así la podemos triangular. Tomamos una triangulación, la que quieran, y tomamos el número de vértices menos las aristas, más las caras de dimensión 2, menos las de dimensión 3, más las de dimensión 4, y así nos vamos. Tomamos ese numerito, eso se llama la característica de Euler-Poincaré. Teorema, ese número no depende de la clase de homeomorfismo. Una variedad la podemos deformar para que se convierta en otra, tiene el mismo numerito. Ahí tenemos un invariante poderosísimo que, por ejemplo, en dimensión 2 variedades de dimensión 2 cerradas, conexas y orientables, son equivalentes, sí y solo sí tienen el mismo número. Esa es la forma, es una manera de clasificar, de dar el teorema de clasificación que nos dio Alejandro, usando la característica de Euler. ¿Sí? Por ejemplo, todas las que siguen ahorita son homeomorfas. Todas esas son homeomorfas. Ahora, lo que sí varía es la forma en la que están metidas en el espacio. Eso sí cambia. Estas están metidas en una forma anudada que no podemos desanudar para llevar nuestra forma. Pero la superficie en abstracto, ¿sí? Lo podemos ver fácilmente. Ustedes la cortan aquí, deshacen el nudo y lo vuelven a pegar, pero ya sin anudarlo les queda esto. Igual con esto. Entonces, como superficies, todos son homeomorfos. Y bueno, ahí tenemos una forma de distinguir variedades bellísimas. Con dos debilidades. Una, si tenemos variedades en abstracto, puede ser muy difícil dar una triangulación explícita y puede ser todavía más difícil contar vértices, aristas, etc. Eso no es grave. Hay muchas formas de definir la característica de Euler. Por ejemplo, tomamos nuestra variedad un flujo, quiere decir que en cada punto tenemos una forma, una dirección en la cual movemos. Un flujo, nuestra variedad. Ese flujo puede o no tener puntos fijos. Si podemos dar un flujo tal que ningún punto es fijo, la característica de Euler es 0. De hecho, sí, solo sí. Si tiene puntos fijos, supongamos que son puntos fijos aislados. Hay un numerito que se les asocia, que es el índice de Poincaré Pop, y sumamos todos esos índices y nos da la característica de Euler. O, usando geometría diferencial, tomamos la curvatura gaussiana, tomamos la integral de la curvatura gaussiana y nos da el mismo número. Hay muchas formas de superar la primera etapa. Pero sin embargo hay otro problema. No siempre es un buen invariante, o no siempre es muy buen invariante.
Por ejemplo, si queremos usarlo para crear variedades de dimensión 3, entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos otras formas, otros invariantes. ¿Sí? Y esa es mucho la esencia de la topología algebraica, dar un espacio topológico asociando invariantes algebraicos que nos permitan distinguir variedades, o que nos permitan distinguir propiedades de las variedades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en uno de los investigadores, otro muy bonito, es, nos mete de lleno en la topología algebraica, es lo que se llama el grupo fundamental. Hay otros en los grupos de homología, de topologías, etc. Vamos a ver nada más realmente qué es el grupo fundamental. Nos paramos en nuestra superficie, en nuestro universo, tenemos una cuerda, agarramos un extremo de la cuerda porque no queremos que nos vaya y lanzamos el otro extremo que se vaya por donde quiera, recorra lo que quiera y al final recogemos el otro extremo. Tenemos los dos extremos en la mano y no los soltamos. Y empezamos a jalar la cuerda. Si la podemos jalar de regreso, a tener a toda de regreso, decimos que ese lazo es contraído. Si algo no nos lo permite, el lazo no es contraído. Y podemos ver una clase de equivalencia, donde dos lazos son equivalentes, sí podemos ir moviendo uno en el otro sin soltar los extremos para que sean iguales. Una clase de equivalencia de lazos en el espacio. A ver, por ejemplo, estos dos, si nuestro universo es esto azul, este lazo es contraíble, es equivalente a este y lo podemos contraer claramente hasta tener todo de regreso. Sin embargo, si en nuestro espacio hay este hoyo y lanzamos este lazo, pues si lo queremos jalar de regreso ya no podemos. En la esfera, si nuestro universo es la esfera, cualquier lazo que lancemos lo podemos contraer. Si nuestro universo es el toro y ustedes están parados aquí y lanzan un lazo con una vuelta así de regresa, ese ya no lo pueden contraer sin salirse. Estamos viendo nada más en la superficie del toro, no vale jalarlo por adentro del toro. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, otro lazo que da la vuelta así. Aquí tenemos un lazo del toro bastante más complicado, pero es fácil ver, es un ejercicio de ver que este lazo equivale a tomar 2 veces este y 5 veces este. Porque estamos dando 5 vueltas así y 2 vueltas así. Entonces, todo lazo en el toro es suma, en cierto sentido, de estos dos. Si tenemos un toro doble, ahí tenemos, por ejemplo, 4 clases distintas de equivalencia. Podemos darle una vuelta así. Ese es un tipo de lazos, otro tipo de lazos, otro tipo de lazos pasa por abajo y regresa, y lo mismo por este lado. Ninguno de esos es equivalente a ningún otro. Bueno, definición, si tenemos un cierto espacio, que sea, el grupo fundamental del espacio con punto base P, que es que nos paramos en un punto del espacio que llamamos P en ese punto, desde ahí lanzamos lazos y tomamos clases de equivalencia de lazos. Ese nos forma un conjunto que tiene la estructura que nos interesa ahorita, que es lo que hace un grupo. Y a eso le llamamos el grupo fundamental. El teorema es un invariante poderosísimo. Si dos espacios son homeomorfos, tienen el mismo grupo fundamental, y de hecho, si son equivalentes en un sentido mucho más laxo, es que sean del mismo tipo de homotopía, tienen el mismo grupo fundamental. Entonces, por ejemplo, teorema, si una variedad compacta, sin frontera, totalmente orientable, de dimensión 2 es tal que todo lazo es contraíble, entonces teorema es homeomorfa en la 2 esfera. Pregunta, ¿será que lo mismo sucede en dimensión 3? ¿Será que si tenemos una variedad de dimensión 3 que es compacta, no tiene frontera, consiste de una sola pieza, es orientable, no hay fenómenos tipo bandas lobos, ¿será, y que todo lazo es contraíble, ¿será que necesariamente es la esfera de dimensión 3? Pues no, ya que sí. Pues esa es la famosa conjetura de Poincaré, que duró más de 100 años en resolverse, y que nos habla mucho de la forma de la... pues es fundamental para el entendimiento de la variedad de dimensión 3.
Entonces, si queremos, por ejemplo, poder decir de qué forma es el universo, pues esto, una forma, algo fundamental es poder distinguir variedad de función 3. Y este es un primer paso. Estamos todavía muy lejos de distinguir. Sí, vemos que es el mundo de las variedades de un universo fascinante. Y bueno, al estar hablando de variedades de emociones cualquiera, lo que estamos hablando es realmente de tener un cierto número de grados de libertad, que eso nos está diciendo en qué dimensión vivimos. Y en ese universo tenemos restricciones. Si estamos en una esfera, tenemos la restricción de que no nos queremos salir del universo que es nuestra esfera. Si estamos en un toro, tenemos restricciones. O sea, esas restricciones son las que nos definen nuestras variedades. Sí, pero entonces son conceptos totalmente generales que aparecen en todos lados de las matemáticas, de las ciencias. Actualmente está viendo, por ejemplo, aplicaciones muy fuertes en lo que se llama el análisis topológico de datos, de la topología que entra de forma muy poderosa. Hay aplicaciones en robótica y vamos a escuchar más tarde una conferencia al respecto. Entonces, topología es un área de conocimiento que sigue creciendo, se aplica cada vez en más campos y donde la obra de Samuel Hitler ha hecho profundas contribuciones que se van a seguir estudiando por mucho tiempo. Muchas gracias. Ahora tenemos un receso, creo. ¿Cuánto tiempo? Hay 30 minutos.